¿Con qué nos podemos encontrar, por ejemplo, en las fosas marinas de Atacama? Las fosas de Atacama. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí, por favor? En el océano pasan muchas cosas entretenidas en relación a la vida. Tenemos estos 3 dominios ahí. Tenemos a los seres más pequeños que existen, ¿no es cierto? Las bacterias, tenemos virus, tenemos al animal más grande que existe, que jamás ha existido, como la ballena azul. Y además tenemos los ambientes, creo yo, me atrevo a decir, más extremos de nuestro planeta, como las fosas marinas. Y más extremos, claro, no porque sean así de gases tóxicos o muchas temperaturas, porque yo creo que uno se imagina al tiro extremo los geysers y volcanes y zonas como de mucho calor o muchos gases tóxicos, donde sí encuentras bacterias que pueden vivir con esos gases tóxicos. Pero en las fosas marinas tienes un factor o una particularidad que no encuentras en otro lugar del planeta, que es la presión. Ahí Fernando como físico nos puede hablar más, pero básicamente las presiones bajo el océano son altísimas. Si tú piensas que, no sé, a nivel del mar tenemos la atmósfera, nuestra atmósfera, voy a hablar de atmósfera nomás para no irme a unidades más complejas. Si hablamos de atmósfera, a nivel del mar tenemos una atmósfera que es nuestra atmósfera. La atmósfera, esta capa de gases, ¿no es cierto?, que nos ayuda y nos protege del exterior. Ese es el peso que sentimos. A medida que descendemos en el océano, se suma una atmósfera cada 10 metros. Es decir, si yo estoy buceando 20 metros, yo siento un peso equivalente a 2 atmósferas. Pero ya si estamos a 100 metros, son 10 atmósferas. A 1000 metros son 100. Y a 10.000 metros tengo 1000 atmósferas de presión, lo que es de alguna forma equivalente a 1 tonelada en 1 centímetro cuadrado. O sea, el peso es tremendo. Si yo tengo un vaso de Plumavit, ¿ya? Que esto es muy común que los oceanógrafos hacen de decorar los vasitos. Si yo lo amarro a un equipo oceanográfico, ¿ya? Y baja hacia las profundidades del océano, por ejemplo, 8000 metros en la fosa de Atacama, va a llegar de este tamaño. ¡Oh, no! ¡Chiquito! Es increíble. Claro, es que la Plumavit queda... Por eso creo, y en realidad no es que yo lo crea, sino que puedo afirmar que es el ambiente más extremo de nuestro planeta. Y aún así, siendo así de extremo, existe vida. Una vez que la vida surgió en nuestro planeta y la evolución tomó su curso, digamos, ya no había nada que hacer, la vida se expandió y se iba a expandir y se va a probablemente seguir expandiendo. Aunque nosotros nos extingamos, por ejemplo, pero la vida va a seguir. Existe vida y existen seres vivos viviendo a esas profundidades. Son seres que pueden resistir esas altas presiones. O sea, de alguna forma se ha llevado una cierta adaptación evolutiva para poder soportar esas presiones, como por ejemplo organismos con cuerpos muy blandos, prácticamente sin estructuras óseas, porque el agua es incompresible, entonces mientras más porcentaje de agua, más puede, digamos, soportar ese tremendo peso. Y bueno, al fondo de la fosa de Atacama, una de las cosas que se encontraron fueron los anfípodos gigantes, que también esa es otra adaptación al océano profundo. Los organismos Anfípodos. Pero ¿qué diablos? ¿Qué es un anfípodo? ¿Qué es un anfípodo? ¿Yo puedo ser un anfípodo? No, Bueno, no, porque para empezar son invertebrados. De hecho es súper interesante porque dentro de los vertebrados, como los peces, no existen peces más profundos que 8100 metros aproximadamente. O sea, bajo la fosa de Atacama sí hay de estos peces, que son los peces babosos, pero en otras fosas más profundas no se encuentran más allá de los 8100 metros aproximadamente. No pueden existir, porque otra adaptación al océano profundo, a las presiones, es que producen unas moléculas orgánicas que les permiten de alguna forma proteger sus proteínas dentro de la célula para soportar esa presión. O sea, ellos producen unas moléculas orgánicas que protegen de alguna forma sus células, sus procesos químicos dentro de sus células. ¿Ya? Genial. Hay distintos tipos de estas moléculas que ellos producen. Entonces, estos peces tienen la cantidad máxima de esa molécula orgánica que pueden tener. Si tuviesen mayor concentración de esa molécula, sería ya tóxico para sus cuerpos. Entonces no pueden vivir más abajo porque más profundo necesitarían más de esa molécula, pero si tienen más de esa molécula, se mueren. Entonces al final están como en el límite en el que pueden sobrevivir estos peces. Y ese es el pez baboso. O sea, más allá de 8100 metros, pez baboso, porque es baboso y es casi pura agua. Sus cuerpos son pura agua. Y más abajo de eso ya solo se encuentran invertebrados. Por ejemplo, como les decía, estos anfípodos, que son unos crustáceos parecidos a las pulgas de mar. Y lo interesante de los anfípodos es que en superficie, como sus parientes, digamos, los anfípodos que viven en superficie son chiquititos, así, muy chiquititos, ¿ya? Hay que mirarlos con lupas ópticas de estas especiales. Y en el océano profundo los anfípodos
tienen una adaptación que es el gigantismo, que es muy común en el océano profundo y también en ambientes extremos como la Antártica, como en las aguas polares, también se da en algunas especies el gigantismo. Ok. ¿Qué significa esto? Que esos anfípodos chiquititos que son así, en la fosa Atacama alcanzan hasta 12 centímetros aproximadamente. Y en la fosa Atacama, gracias a los estudios que se hicieron con esos anfípodos que se trajeron, que se hicieron análisis moleculares de ADN y todo, se descubrió que es una especie nueva, que se llama Euritenes atacamensis. Le pusieron ese nombre. Ay, qué genial. Wow. Sí. Oye, que yo tengo así como una pregunta.